Mi canal. Bueno, pues hoy os traigo un... No es un tutorial, hoy os traigo una herramienta que he diseñado yo que puede ser bastante útil de cara a la hora de capturar fotografías. Esta herramienta la he denominado, la he llamado calculadora de exposición y es bastante sencillita. Es simplemente lo que te hace es calcular cuáles son el tiempo que le tenemos que dar a cada exposición en función de las horas y el número de fotografías que queremos sacar en un objeto. Y además la he dividido en varios canales. Entonces, bueno, sin entretenerme con la introducción, voy a ir directamente a la herramienta porque a algunos seguramente les venga muy bien y voy a explicar cómo funciona. Bueno, es una aplicación, una hoja de cálculo Excel, ¿vale? Que encontraréis en la descripción del vídeo, que se llama calculadora de exposición V1.2. Y esta hoja Excel tiene tres pestañas. Uno para los que utilizan cámaras reflex, para los que utilizan cámaras CC o CMOS a color, son cámaras profesionales astronómicas a color. Y para los que utilizan cámaras CCDs o CMOS monocroma, que son cámaras de astronomía profesional, pero que son monocromas y que utilizan rueda portafiltros, con los filtros y con todo ese tinglado. Entonces, bueno, la más sencilla, voy a explicar cada una de ellas, pero la más sencillita y la que seguramente muchos de los suscriptores de este canal mío pues utilizan, la mayoría utilizáis cámaras reflex, así que voy a empezar por esta de aquí. Aquí tenemos por un lado pues los campos que tenemos que rellenar son los campos que vienen aquí en blanco, ¿vale? Y bueno, y aquí pone un poco qué es lo que hace cada uno. También tenemos una descripción, si nos ponemos en cada una de las celdas, se nos muestra una descripción una descripción breve de lo que hace cada celda. Por ejemplo, en este caso, en la cámara reflex hay un campo que se llama temperatura máxima eficiente, que te dice la temperatura máxima que soporta el sensor con una relación señal-ruido aceptable. Esto no es así 100%, esto es una aproximación. Esto quiere decir que después de mi experiencia capturando fotografías me he dado cuenta que cuando el sensor de la cámara está por encima de esta temperatura y está trabajando por encima de esta temperatura, la calidad señal-ruido decae de manera exponencial. Entonces quiere decir, lo que estoy diciendo es que si estamos trabajando con temperaturas por encima de 25 grados, pues no, en cámaras que están sin refrigerar, en este caso con una reflex, pues no podemos hacer mucho. Tenemos que aguantarnos o intentar hacer exposiciones más cortas para bajar la temperatura o intentar dejar tiempo entre exposición y exposición para que descanse un poco el sensor y baje aunque sea un par de grados la temperatura. Eh, yo he trabajado con cámara reflex, con una Canon EOS 100 y por encima de 25 grados sí que es verdad que el ruido que me genera al final, después de apilar y calibrar, es muy excesivo y por eso he tomado la decisión de poner que como una aproximación la temperatura por encima de 25 grados ya el sensor decae muchísimo en eficiencia cuántica y rendimiento. Si de por sí la eficiencia cuántica de un sensor de una reflex está entre el 40 y 45%, si a eso le sumamos que trabajamos por encima de 25 grados, no de temperatura ambiente, ojo, repito, temperatura del sensor, que suele ser aproximadamente entre unos 10 grados más que la temperatura ambiente, es decir, si hacen 20 grados de temperatura ambiente, el sensor suele trabajar a unos 30. Si hacen 15, pues suele trabajar a unos 25. Pero esto varía un poco también en función de lo compacta que sea la cámara, porque hay cámaras que son más grandes y tienen más huecos libres entre su circuitería y permite que el sensor refrigere antes que cámaras que son más compactas, como el caso de la mía, que es la más compacta que hay del mercado, la más liviana, la que menos pesa, pero también es la que menos espacios tiene y por tanto más le cuesta refrigerar entre foto y foto. Por eso digo que en sensores que no están refrigerados, como son las cámaras reflex,
por encima de 25 grados la eficiencia cuántica cae muchísimo. La relación señal-ruido es muy pobre y tienes mucho ruido y poca señal. Capturas más ruido de la propia circuitería del sensor, de la propia, debido a la temperatura, que señal, calcula mucho más ruido que señal. Entonces la eficiencia cuántica cae en picada y por eso digo que a partir de 25 grados la cosa pues ya va siendo crítica. ¿Vale? Esto es lo principal que tenéis que saber en cuanto a las temperaturas de las cámaras que no son refrigeradas. El tiempo total de integración. Aquí lo que tenemos que indicar es el número de horas que queremos dedicarle a la fotografía. Independientemente de que vayamos a hacer fotografías en canales RGB, es decir, sin poner ningún filtro, o fotografías H-alfa, como sabemos, si nuestra cámara está modificada y no tiene el filtro de IR, el filtro IR ha sido retirado, pues podemos ponerle a la cámara un filtro de H-alfa, en lo que es en el tren óptico, de manera que toda la espectro electromagnético que le entra al sensor, en vez de ser luz visible, es decir, en vez de ser los canales RGB, a ponerle un filtro H-alfa de banda estrecha, solamente dejamos pasar la luz electromagnética, por así llamarlo, de ese canal H-alfa, que serían entre 650 y 700 nanómetros, en función un poco de lo ancho que permita ese filtro que le ponemos. Al igual ocurre si ponemos otro filtro que no sea el H-alfa. Puede ser un filtro de contaminación lumínica, puede ser un filtro de H-beta, puede ser un filtro de O3 o cualquier otro filtro que filtre solamente una longitud de onda. Cuando trabajamos con solamente una longitud de onda determinada, ya sea H-alfa, H-beta o 3, a eso es lo que le vamos a llamar canal de luminancia, porque no estamos cogiendo todo el espectro RGB, solamente estamos cogiendo el espectro de un canal concreto. Cuando no ponemos ningún filtro y utilizamos el propio filtro Bayer, es decir, propia matriz de Bayer que tiene el sensor, es lo que llamamos el canal de color, porque lo que hacemos es capturar la información sin ningún filtro y automáticamente desbayerizamos, y al desbayerizar convertimos esa imagen monocroma en color. Entonces, pues aquí simplemente no hay que tener en cuenta si vamos a trabajar una cosa o la otra. Simplemente hay que tener en cuenta el número total de horas que le vas a dedicar. Por ejemplo, imaginaos que vamos a capturar la galaxia del triángulo, M33, y le vamos a dedicar 4 horas durante la noche. Pues ponemos que le vamos a dedicar... Un segundito que tengo que desproteger la hoja. ¿Vale? Ponemos que vamos a capturar 8 horas. Perdón, hemos dicho 4 horas. Esto de proteger o desproteger la hoja a vosotros nos va a pasar, ¿vale? En la versión que encontráis en la descripción ya está esto corregido y funciona perfectamente. O sea que no tenéis que meter ninguna contraseña ni nada, ¿vale? Esto lo he arreglado ya y lo he subido en una hoja que está todo eso funcionando y corregido. Vale, ponemos que un tiempo total de 4 horas. Luego hay otro campo que hay que rellenar, que es el número de fotos en RGB que estimamos que queremos hacer. Es decir, ahora ya sí que tenemos que decir cuántas fotos sin ningún filtro vamos a disparar. Por ejemplo, si yo en 4 horas quiero disparar 80 fotos, pues en RGB pues pondría 80 fotos. ¿Vale? Si nos ponemos en el campo, aquí pone una descripción que dice: indica el número estimado de imágenes que queremos capturar para el color. El número mínimo recomendado son 60. ¿Por qué pongo que son 60? Bueno, pues porque en cámaras reflex, como son cámaras sin refrigerar, generan ruido, tienen una eficiencia cuántica, como he dicho, de entre 40 y 45%, tiene una calidad señal-ruido muchísimo inferior, mucho más inferior, muchísimo menor y mucho más inferior que los sensores CCDs y CMOS profesionales de cámaras profesionales astronómicas, que ya vienen refrigeradas. Y por tanto, para limpiar ese ruido hay que integrar, hay que apilar fotografías. Por tanto,
mi experiencia trabajando con reflex me ha llevado a la conclusión de que por debajo de 60, no quiere decir que no puedas hacer por debajo de 60, pero sí que recomiendo que como mínimo se hagan 60 fotos de cada objeto, como mínimo. Y cuando digo 60 fotos de cada objeto, tiene que ser 60 fotos en RGB y mínimo 60 fotos en luminancia si vamos a trabajar con un filtro de luminancia. Supongamos que en este ejemplo no voy a trabajar con ningún filtro de luminancia porque mi cámara no está modificada, no tiene filtro de IR, CUT quitado, por tanto lo que voy a hacer va a ser solamente trabajar con la cámara principal, con el tren óptico, sin ponerle ningún filtro y sin nada. Por tanto, durante 4 horas haría 80 imágenes, ¿vale? Y aquí, como no voy a trabajar en luminancia, no voy a poner ningún filtro ni nada, pues no pongo absolutamente nada. Entonces ya el programa, al poner estos datos, nos da, por así decirlo, la Excel, al poner estos datos nos da, pues, cuánto tiempo tenemos que hacer. Por ejemplo, tiempo por cada imagen Light RGB, 180 segundos. Eso quiere decir que tenemos que hacer 80 fotos, en total 80 fotos, y en total vamos a integrar 14.400 segundos, que son 4 horas. Es decir, lo que vamos a hacer va a ser, he hecho simplemente una regla de 3 matemática, ¿no? Si aquí son 4 horas y 4 horas lo multiplico por 3.600 segundos, que hay una hora, pues salen 14.400. Y si encima esos 4.400 segundos lo divido entre el número de fotos que he pedido, que pienso hacer, que son 80, pues al final me sale cuántos segundos tengo que utilizar en cada una de las tomas. Esto es así de sencillo para cuando solamente trabajamos en el canal RGB. Entonces, 4 horas a 80 lights, me sale al final 180 segundos por cada light y chimpum, se acabó. Así de simple. Pero ¿qué pasa ahora en el supuesto caso de que yo quiera trabajar, tenga una cámara CCD o una reflex que esté modificada, que tenga filtro IRQ y quiero trabajar, por ejemplo, una nebulosa de emisión? Por ejemplo, la Rosetta. Y quiero hacer una integración, lo mismo, de 4 horas a la Rosetta. Bueno, pues para hacer 4 horas a la Rosetta, a nosotros lo que nos interesa, como es H-alfa principalmente, es una nebulosa de emisión, a nosotros lo que nos interesa es primero sacar la información, la luminancia, y luego pintar esa información, colorearla con la matriz de Bayer. Entonces, realmente en vez de hacer 4 horas 80 light y ninguna iluminancia, lo que haría sería, pues un mínimo, aquí lo voy a quitar esto, haría un mínimo de 60 fotos, por ejemplo, en light, en L. Eso quiere decir que voy a ponerle a la cámara, mi cámara reflex, modificada sin el filtro IR, le voy a poner un filtro H-alfa y voy a hacer solamente la cámara con el filtro H-alfa, voy a hacer 60 fotografías con ese filtro puesto. Y en RGB, pues como mínimo tengo que hacer lo mínimo, que son 60. ¿Vale? Si hago 60-60 o 60-80, por poner un ejemplo, ¿no? Vale, vamos a hacerlo así. Vamos a hacer 80 fotos en L de luminancia y 60 fotos en RGB. Es decir, 80 fotos para capturar la información en blanco y negro con el filtro H-alfa, que es donde está emitiendo esa nebulosa, en ese espectro, en el espectro H-alfa, y luego para pintarla y sacarle los colores a las estrellas y sacarle los colores a la nebulosa, lo que hago es hacer 60 fotos, que es lo mínimo que me recomiendan para cámaras reflex, que es lo mínimo que recomiendo, en RGB. Y por tanto, aquí al final, al poner estos parámetros, me hace una serie de cálculos para saber el tiempo por cada light RGB que tenemos que hacer. Si os fijáis antes, cuando puse aquí 80, aquí nos salía 180 segundos. Si ahora pongo 80-80, como vemos, los segundos en RGB serían 40. Y los segundos en luminancia serían 120. ¿Por qué ha cambiado esto? Bueno, pues porque la Excel que he calculado, voy a dejarlo con los parámetros que tenía, 40, 60 y 80. La Excel, por así decirlo, lo que calcula lo que prima es la luminancia. Es decir, a nosotros lo que nos interesa es sacar información. Para sacar el color no hace falta dedicarle mucho tiempo. Si nos fijamos en el tiempo final que se le dedica a cada canal, como vemos de los 14.400,
se dedican 12.000 segundos a la luminancia y 2.400 solamente al color. Cuando antes solamente en RGB dedicábamos 14.400. ¿Esto por qué? Porque a nosotros, al ser una nebulosa de emisión que emite en H-alfa, lo que nos interesa es capturar ese H-alfa. Por eso le dedicamos 12.000 segundos a ese canal H-alfa. Y luego solamente dedicamos 2.400 segundos para pintar esa información. Porque lo que vamos a hacer va a ser combinar esas dos fotografías. Una con la información, H-alfa, y otra con el color, RGB. ¿Vale? Entonces, bueno, pues al poner estos parámetros, la calculadora nos dice, por un lado, el tiempo por cada imagen light RGB que tengo que dedicar, que son 40 segundos, y el tiempo por cada imagen light LH alfa que tengo que dedicar, que son 120 segundos. El número final de fotos que tengo que hacer en RGB, que son 60, y el número final de fotos que tengo que hacer en luminancia, que son 100. Es decir, ¿esto cómo se trabajaría? Bueno, pues si tenemos 4 horas para fotografiar a la nebulosa de la Rosetta, primero se hace, por así decirlo, en función de dónde esté la nebulosa cuando empecemos. Cuando la nube, o sea, cuando el objeto tienda hacia el cenit, es decir, cuando esté cerca del cenit, esté tendiendo a ir hacia el cenit, hacia arriba del cielo, lo mejor es empezar a capturar la luminancia. Y cuando esté tendiendo a ir hacia el horizonte, es decir, por debajo de unos 30, por debajo de unos 50 o 40 o 50 grados, es mejor capturar el color. ¿Por qué? Porque nosotros, volvemos a lo mismo, primamos, o sea, prevalece la luminancia, prevalece la información, los detalles de la nube. El color lo puedes capturar igual en el cenit que a 40 grados del horizonte, ¿no? Entonces, bueno, pues primero nos tendríamos que fijar dónde está la roseta, y si la roseta está a unos 40 grados, pues sabemos que en 2400 segundos, en este caso, nos da a hacer perfectamente las fotos de color, porque es una hora y por tanto son más o menos unos 20 grados. Y bueno, menos de una hora. Bueno, son, sí, menos de una hora. Es 45 minutos, una cosa así. Y por tanto son unos 20 grados, es decir, que de 40 grados a 60 grados haríamos el color y de 60 grados hasta el final haríamos ya la luminancia. Pasaría a 60, 70, 80, 90, 80, 70, 60, ¿vale? Y haríamos la luminancia. Entonces, bueno, pues poniendo la situación, si yo voy a empezar a hacer la roseta y la tengo a 30 grados, pues primero haría las 60 fotos en RGB. ¿Qué haría? Pondría la cámara en el tren óptico y haría 60 fotos de 40 segundos. Y guardaría esas imágenes como imágenes RGB. Vale. Cuando he terminado, lo que tengo que hacer es quitar la cámara, poner el filtro en el tren óptico H-alfa, volver a poner la cámara con mucho cuidado y poniéndola en la misma posición de rotación. Tampoco hay que ser muy meticuloso, porque luego a la hora de apilar el programa se encarga de alinear las estrellas, pero sí intentar dejarlo lo más centrado posible. Se recomienda que se hagan algunas marcas en el tren óptico y en lo que es que se pongan unas marcas, no que se dibujen ni se pinten, sino que se ponga algún papelito con alguna marca, tanto en el tren óptico como en la cámara, como lo que es en la anilla T de la cámara, para que cuando tú la coloques cases las dos posiciones y con eso más o menos te deja lo que es el encuadre de la fotografía exactamente igual. Esto es válido tanto para cuando cambiamos de filtro como para cuando cambiamos de meridiano. Porque si llegamos al cenit y tenemos que dar la vuelta a la montura ecuatorial, pues tenemos que darle la cámara, rotarla a 180 grados. Entonces, o bien rotamos la cámara a 180 grados, o bien hacemos las fotos y luego rotamos todas las imágenes, que también se puede hacer así, sin tener que tocar el tren óptico. Eso ya es un poco cada uno que se organice como quiera. El caso es que si yo tengo la nebulosa por debajo de 40 grados, lo suyo es hacer primero el RGB. Si la tengo por encima de 40 grados, por ejemplo unos 50, pues es empezar a hacer la luminancia. Como hemos dicho, tenemos la roseta a 30, 40 grados, pues hago el RGB. Cuando acabe, saco la cámara, le coloco el filtro H-alfa, vuelvo a poner la cámara en la misma posición de encuadre, aproximadamente,
enfoco y vuelvo a hacer las fotografías de luminancia. Muy importante, enfocar, porque al poner el filtro, sacar y volver a ponerla, se pierde el enfoque. Entonces hay que irse a una estrella o enfocarla con la Bahtinov o sin Bahtinov o como enfoquéis, volver a irte al objeto y empezar a hacer la fotografía. Y con esto pues harías en luminancia 100 fotos de 120 segundos. Y como total tendrás al final 160 fotos de 4 horas en el que 100 son de luminancia, que al apilar limpia mucho ruido, y 60 son de color, que al apilar limpia bastante el ruido, que es lo mínimo recomendado. Entonces con esto pues simplifica mucho a la hora de decir, bueno, ¿y cuánto tiempo le tengo que dar? ¿Y cuántas fotos hago? ¿Y cuánta no sé qué? ¿Y cuánto no sé cuánto? Bueno, pues esta es una calculadora básica aproximada que nos dice, en función del tiempo total de integración y el número de fotos que quiero sacar, ya sea en RGB o en luminancia, le tengo que dedicar. También permite, por ejemplo, si solo quiero sacar fotos en luminancia, en H-alfa, pues también permite decir que no quiero poner fotos en RGB y también me hace exactamente el mismo cálculo que antes. 180 segundos, 80 fotos, 14.400. O sea, la calculadora me permite indicarle si quiero trabajar en RGB, si quiero trabajar en luminancia o si quiero trabajar en fotos combinadas RGB o luminancia. Y con esto más o menos queda explicado cómo indicarle aquí los valores. Ahora, muy rápido, voy a pasar a la siguiente pestaña, que es para cámaras CC o CMOS a color que están refrigeradas. Que aquí, como veréis, el cambio es prácticamente el funcionamiento es exactamente lo mismo que la reflex. La única diferencia que hay en esta otra pestaña es que el número de fotos mínimas son 15. Perdón. ¿Vale? ¿Ves? Aquí no ha hecho falta desproteger la hoja porque ya está arreglado, ¿vale? Bueno, en el caso de CCD a color refrigeradas, como veis, la primera diferencia que vemos es que el campo de temperatura máxima eficiente desaparece. ¿Por qué? Porque al estar el sensor refrigerado, siempre vamos a trabajar por temperaturas por debajo de cero. Y el número de fotos mínima, en vez de ser 60, son 15. ¿Por qué? Porque al trabajar con sensores refrigerados, no hace falta tener tantas fotos para limpiar el ruido. Porque la eficiencia cuántica de estas cámaras son el triple, mínimo el triple de buenas, ¿no? Son de eficientes. Porque tiene una señal ruido 3 veces mejor que una cámara reflex, debido a su sensor refrigerado con la lámina Peltier. Entonces, yo, por la experiencia que he tenido trabajando con cámaras a color CMOS, con 15 fotos ya limpia suficiente ruido y no es necesario hacer muchas más. Cuanto más fotos hagamos, sabemos que siempre es mejor, pero un mínimo, en cámaras refrigeradas, con mínimo con 15 fotos, vamos más o menos bien. Entonces pongamos que en vez de, vamos a hacer lo mismo, aquí habíamos puesto antes que era 40, 60 y 80, ¿vale? Ahora vamos a hacer lo mismo en cámaras CCD-CMOS, pero poniendo menos fotos. Como me he dicho que son 15, pues bueno, voy a poner un mínimo de 20 fotos. Si hiciese solamente 20 fotos durante 4 horas, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, pues que el tiempo de cada foto light serían de 720 segundos. Es decir, capturo muchísima más información que en una cámara reflex. Una cámara reflex hemos dicho que eran 180 segundos, ¿no? 180 segundos. He puesto 80, ¿no? 180 segundos. Y en una cámara hemos dicho que son 720. Esa es la diferencia que hay entre unas y otras. Y sin embargo, tienes más exposición de tiempo, sacas mucha más información y sacas mucho menos ruido, porque la eficiencia cuántica es 3 veces superior. Si quisiéramos trabajar, aparte de RGB, quisiéramos trabajar también en luminancia, pues como mínimo tendríamos que poner 20 fotos en luminancia también, ¿no? Entonces, el programa nos hace el mismo cálculo y nos dice, bueno, pues tendrías que hacer en fotos en RGB 160 segundos y en fotos en luminancia 480 segundos. En total, 20 fotos RGB y 23 fotos en luminancia. El tiempo es lo mismo, lo que pasa que le dedico un poquito más de tiempo al RGB, porque evidentemente hemos puesto 20-20. Si pusiéramos 15-20 sería lo mismo que haber puesto aquí 60
80, ¿vale? Sale los mismos tiempos finales, 2412.000, 2412.000, ¿vale? Pero sin embargo, el tiempo que le dedicas a cada foto RGB son 160 segundos en comparación con los 40, que son pues 4 veces más de tiempo. Y sin embargo va a salir 3 veces mejor que la Reflex. ¿Por qué? Porque está trabajando a menos 20 grados, no a 25, ni a 20, ni a 15. Entonces, bueno, pues con esto, pues básicamente, pues explica cuántos son los tiempos que le tenemos que poner en función del sensor que estemos utilizando y del aparato tecnológico que estemos con el que estemos trabajando. 160 segundos en RGB, 480 en luminancia, 15 fotos en RGB y 25 fotos en luminancia en H-alfa. 2400 segundos en RGB y 12.000 segundos totales en luminancia. Y la misma técnica, sacar la cámara, poner el filtro, volver a poner la cámara, o en este caso de una cámara CCD, si tenemos rueda portafiltros, pues nos ahorra, nos simplifica el trabajo de tener que sacar y poner. Porque lo único que tenemos que hacer es girar la rueda y poner la rueda en el que no hay filtro, o que hay filtro de luminancia, o sea, hay filtro C, que se llama un filtro C, un filtro que deja pasar todo el espectro, o no hay filtro, y el filtro H-alfa que permite pasar solamente la espectro H-alfa. Entonces simplemente girando la ruedecita cambiaríamos de filtro y lo único que tendríamos que hacer era revisar el enfoque, porque si los filtros no son parfocales, el enfoque se pierde, aunque cambies de un filtro a otro. Si el filtro es parfocal, te ahorras el problema del encuadre y el problema del enfoque, porque con ese filtro y con la rueda portafiltro, simplemente cambiando la rueda, que incluso las hay electrónicas, sin tocar el tren óptico, cambias de filtro y al ser un filtro parfocal te mantiene el enfoque. Aunque yo he probado filtros parfocales y siempre reviso el enfoque. Entonces lo de comprar filtros parfocales para ahorrarte el enfoque está bien, pero a los puristas como yo, que nos gusta revisar todo antes de empezar a hacer las fotografías, no me sirve, porque siempre veo una pequeña diferencia al poner la máscara de Batino de un filtro a otro, y siempre acabo tocando el enfoque. Entonces me da igual comprarme un filtro parfocal que no, porque siempre me voy a ir a una estrella a buscar a revisar el enfoque. Que al fin y al cabo no pierdo más de 3 minutos en revisar el enfoque y el objeto, al no sacar el tren óptico, volver al objeto, está siempre en el mismo sitio. Entonces no es vital tener filtros parfocales. Sin embargo, filtros no parafocales, como son los de Bader, por ejemplo, son más económicos y también trabajan muy bien también. Entonces, bueno, eso es cada uno pues, el presupuesto que tenga a la hora de comprar rueda portafiltros y filtros y todo esto. Incluso si no tenéis la posibilidad de comprar rueda portafiltros y filtros, pues simplemente siempre os queda el poder quitar la cámara del tren óptico, poner el filtro H-alfa, como hacemos con la reflex, poner el filtro H-alfa y volver a meter la cámara dentro del tren óptico, volver a enfocar y todo eso. Entonces, bueno, básicamente, como veis, el comportamiento en cámaras CCD CMOS a color refrigeradas es lo mismo que en reflex. La única diferencia es que como al estar refrigerada y al tener más eficiencia cuántica y una señal ruido muchísimo mejor, nos permite hacer menos fotos y por tanto nos permite integrar fotos de más tiempo de exposición. Un apunte que no he dicho en las reflex. Si nosotros, como he dicho, los recomendados son mínimo 60, pero si nosotros tenemos la suerte de trabajar con una cámara en la que la temperatura esté entre 0 y 10 grados, 5 grados, 6 grados, 8 grados, que el sensor esté trabajando en esa temperatura, pues eso quiere decir que en la calle hace aproximadamente pues unos 10, 12 grados, ¿no? Si en la calle hace 3 grados bajo cero, pues tú vas a trabajar en... Perdón, 10, 12 grados no. Quiere decir que estás entre unos 5 grados bajo cero y menos 10, ¿no? Para trabajar a 0 grados, estás más o menos entre unos 10 grados bajo cero en la calle. Entonces, bueno, quien tenga la posibilidad de trabajar a esas temperaturas en la calle y lo aguante, porque trabajar a esa temperatura en la calle es un poco duro, en esas condiciones meteorológicas, quien lo aguante, pues tiene la suerte de que su sensor pues está bastante refrigerado y entonces puede estirar más el sensor y puede hacer que en vez de hacer 60 fotos, pues con hacer la mitad, 30 fotos sería suficiente. Si nosotros ponemos aquí 30 fotos, imaginaos que estamos en este escenario. Estoy en Siberia y voy a hacer
yo qué sé, la nebulosa del corazón que está en Casiopea. Y sé que es H alfa y por tanto estoy a menos 20 grados y mi sensor va a trabajar a 10 grados bajo cero. ¿Por qué? Porque como estoy a 20 grados bajo cero, el sensor no va a alcanzar temperaturas muy altas. Por tanto, yo puedo hacer mínimo 30 fotos en RGB. Pues le pongo 30. El programa me va a decir que el número recomendado de fotos son 60, pero yo le digo que sí, continúo y me va a permitir meter ese valor. ¿Vale? 30 fotos en RGB y 30 fotos en luminancia. Me va a pasar lo mismo. Me va a decir que el mínimo recomendado son 60 para cámara reflex. Le digo que sí y me permite ese valor. Entonces, bueno, pues te hace el recálculo y te dice que le vas a dedicar 3200. Bueno, vamos a ponerle aquí 25. O, perdón, 24. Eso, espera. 30 por aquí. Y 22 por aquí. Y 20 por aquí. Quiero que salga más o menos el mismo tiempo que antes. Ahí, ¿no? Bueno, pues si hago 21 fotos en RGB y 30 fotos en luminancia, pues al final lo que consigo estirar es a 107 segundos por cada foto y a 320 segundos por cada foto. Integro menos fotos, pero al estar el sensor trabajando a menos temperatura, me permite tener una relación señal-ruido mejor. Es decir, la fotografía astronómica con cámara reflex influye muchísimo la temperatura. No con cámara reflex, con cualquier cámara, ¿vale? Influye la temperatura. Cuanto más baja sea la temperatura, más nos va a permitir estirar la integración por cada fotografía. Y más nos va a permitir integrar menos fotos. Y no más nos va a permitir capturar más información. Cuanto más temperatura tenga el sensor, más fotos voy a tener que hacer para limpiar ese ruido. Y por tanto, al mismo tiempo de exposición, a las mismas 4 horas totales, le tengo que integrar menos tiempo por cada foto. Entonces, tenemos una limitación bastante clara que es la temperatura. Si nosotros quisiéramos sacar la misma información, por ejemplo, si quisiéramos llegar a 160 segundos y 480 segundos en por ejemplo, en este caso una cámara CCD durante 4 horas, ¿vale? Con 15-20 fotos saco fotos de 160 en RGB y 480 segundos en H alfa. En total integro 40 fotos totales y 14.400 segundos, ¿vale? Si yo quisiera sacar una foto con la misma eficiencia cuántica que esta cámara, ¿a cuánto tiempo total me tendría que ir? Bueno, pues en una cámara reflex en condiciones normales que trabaja entre 15 y 25 grados aproximadamente, pues ¿cuántas fotos tendría que hacer para llegar a esos 160-480? Bueno, pues para llegar a estos 160-480 en la cámara reflex, si hemos dicho que poniendo aquí 60 y 80 nos sale 40-120, pues tendría que integrar, por ejemplo, 8 horas, 10 horas, 10 horas serían 100-300, ya me estoy aproximando, 12 horas serían 120-360, 14 horas serían 140-420, 14, 16 horas, 480, 160. Ahí lo tenemos. Es decir, en una cámara reflex, como sabemos que su temperatura media oscila entre 15 y 20 grados cada noche, porque es la temperatura que tiene nuestra refrigerada, lo mínimo recomendado para limpiar ese ruido son 60 fotos, bajo mi punto de vista. Sin embargo, en una cámara CMOS, como trabajamos con lámina Peltier y refrigera, lo mínimo son 15 fotos. Bueno, pues en este caso hacemos 15 y 20 y nos salen 160 y 480. En 4 horas tenemos una imagen con 160 segundos de integración por cada una y 480 segundos de integración en H-alfa. Para llegar a estos valores de aquí, 160, 480, 2004, o sea, 160, 480, ¿vale? En la reflex, si nos fijamos, para llegar a 160, 480, tenemos que hacer un total de 160 fotos y dedicarle 9.600 segundos en RGB y 48.000 segundos en luminancia. O lo que es lo mismo, 16 horas de exposición. Es decir, una cámara que no está refrigerada, para sacar
una nebulosa con valores aproximadamente iguales que una cámara CCD CMOS refrigerada, necesitamos dedicarle 16 horas de exposición. Es decir, 4 veces más de tiempo que en una cámara CCD CMOS. Por eso es otro de las ventajas que tienen los sensores CCD refrigerados. No solamente refrigeras el chip, sino que ahorras 4 veces en tiempo en cuanto a lo que se llama el tiempo total de integración. Porque para sacar fotografías con la misma calidad, las puedes hacer con una reflex, con la calidad aproximada, porque al final va a trabajar a 25 grados, pero como vas a apilar 160 fotos, pues al final en total vas a apilar 60 en RGB, 100 en HF, luego la vas a combinar, en total va a ser un apilado de 160 fotos, el ruido se te va a quitar. Y la señal que vas a tener va a ser la misma que en el sensor, que en el sensor CCD-CMOS refrigerado. Pero sin embargo, lo que está decayendo aquí es el tiempo. Es decir, para hacer una nebulosa de emisión, tendríamos que dedicarle 4 veces más de tiempo. 16 horas. Eso son mínimo 2 noches. Una noche 8 horas y otra noche otras 8 horas. Sin embargo, en una noche te puedes hacer, en media noche, 4 horas, te puedes hacer ese mismo objeto con una cámara CCD refrigerada. De ahí lo interesante de tener una cámara profesional CCD para hacer fotografía astronómica. Hay gente que refrigera las cámaras reflex, les ponen una cajita donde va envuelta, le ponen un sensor o un refrigerador externo para refrigere, un ventilador, pero realmente no consigues bajar la temperatura más de 5 grados. Entonces, bueno, pues si en vez de trabajar entre 15 y 20 voy a trabajar entre 10 y 15, vale, pues lo único que voy a hacer es que en vez de tardar 16 horas, tarde 14. Pero realmente la inversión económica que le metes y el hecho de modificar una cámara reflex para poner una lámina Peltier o para ponerle una refrigeración ya te evita que esa cámara la puedas sacar a la calle a funcionar. Porque tiene una modificación externa que ya de por sí la cámara ya no te sirve para trabajar con ella de día en otro ámbito. De hecho, esa es la ventaja que tiene la reflex, que la puedes utilizar para hacer astronomía y la puedes utilizar para hacer fotografía diurna o nocturna normal, ¿no? Si quitas el filtro de IRQ, hay filtros IRQ externos que los puedes poner en el objetivo que tú utilices, ¿no? Entonces, por eso, esa es la ventaja de la reflex, que la puedes utilizar en varios ámbitos. Pero si la refrigeras, ya le pones una carcasa por fuera y le pones un ventilador y todo eso, ya no te valen las pilas de la cámara, necesitas tener una fuente de alimentación externa y todo el rollo. Al final, el dinero que te inviertes en eso y en modificar la cámara y todo eso, al final te compensa más comprarte una cámara CCD-CMOS refrigerada a color que liarte a quitar el sensor, refrigerar la cámara y todo eso. Lo de quitar el sensor todavía es recomendable siempre y cuando nosotros tengamos otra cámara reflex en la que trabajamos diariamente y hacemos otro tipo de fotografías y decimos, esta es mi cámara reflex antigua y a la antigua le voy a quitar el sensor porque solamente la voy a dedicar a astronomía. Y con ello por lo menos practico el poder tener más espectro y poder trabajar en el espectro de luminancia. Entonces, bueno, pues vale. Pero al final, cuando ya le vas exigiendo a tus fotografías más integración, más detalle, más tiempo, menos ruido, al final tienes que tender a comprarte una cámara CCD o CMOS refrigerada. Porque te ahorra tiempo, te saca más eficiencia cuántica, mejor señal ruido y trabajas muchísimo más cómodo porque es una cámara preparada para hacer fotografía astronómica. Y con esto, bueno, pues básicamente he explicado cómo funciona tanto cámara reflex como cámara CCD CMOS a color, cómo funciona la hoja y he explicado un poco los detalles de tener una cámara, otra cámara y puedo aconsejar así de esa manera a la gente que a la hora que se quiera meter en astronomía ya a nivel semiprofesional lo que tiene que hacer es ir a tender a comprarse una cámara profesional porque la gente no sabe o la gente que se compra la cámara no sabe cuáles son los beneficios de tener una cámara CCD refrigerada. No solamente es que baje la temperatura y que trabaja por debajo de esa temperatura, sino que tiene mayor eficiencia cuántica, que dedicas
4 veces menos de tiempo para sacar la misma información que sacarías en una cámara reflex. Aquí tenemos la explicación clara de por qué una u otra, ¿no? Y ya está, no tengo más que explicar. Vamos a pasar un poquito rápido a explicar CCE CMOS monocromo, que estos son para aquellas personas que ya tengan una cámara refrigerada CMOS, pero que es monocromo y que juegan con una rueda portafiltros. Aquí la hoja cambia bastante, porque evidentemente lo que estamos haciendo es utilizar todo el potencial del sensor. El sensor no tiene lámina, no tiene matriz de Bayer y por tanto utilizamos todo el sensor para capturar todo el espectro. Y entonces lo que tenemos que jugar son con filtros que nos filtren cada uno de los espectros que nosotros queremos. Al igual que al principio solamente rellenamos 3 campos, integración total, número de fotos RGB y número de fotos de luminancia, aquí tenemos que rellenar el tiempo total, el número de fotos en R, en G y B. Como veis están divididos los canales debido a que el filtro es monocromo y vamos a trabajar, debido a que el sensor es monocromo, y vamos a trabajar todo el sensor con cada uno de los canales. Entonces son 3 para RGB más 1 para la luminancia, y además nos permite trabajar con el binning, que es la multiplicación de los píxeles, para conseguir que el píxel sea mayor, coja más señal, se ajuste más al sheen de la noche y todo ese tipo de cosas. Esto lo quiero explicar así un poco rápido por encima, cuando cada uno de los campos, pero si nos fijamos, si nos ponemos en cada uno de los campos, prestar atención a las descripciones que vienen en cada uno de ellos, en todos de ellos. Prestar atención en estas descripciones porque es muy importante. Por ejemplo, aquí te dice, en el caso de la reflex, donde pone tiempo por cada light, L luminancia, o tiempo por cada L RGB, aquí he puesto una nota bastante interesante. Me explica el tiempo recomendado en segundos que debemos usar en cada foto para capturar el color. Y aquí pongo una nota que dice que es un valor aproximado, que depende del objeto fotografiado, este valor puede oscilar un poco, aumentando o disminuyendo. No es lo mismo fotografiar Andrómeda que fotografiar Orión, que fotografiar la Rosetta que el casco de Thor. Son nubes totalmente de diferente magnitud y por tanto el tiempo varía. Si queremos disminuir el tiempo, hay que aumentar el número de fotos. Es decir, si queremos hacer que el tiempo de exposición de cada foto sea menor, aumentamos el número de fotos. Y si queremos aumentar el tiempo, hay que reducir el número de fotos, que es lo que he hecho antes, ¿vale? Y pongo una coletilla de recordando que el mínimo recomendado para cámaras reflex sin refrigerar son de 60 fotos. Un truco, el truco de la ISO, que le llamo yo, que es poder trabajar con diferentes ISOs. Es decir, también puedes reducir o aumentar la ISO de la cámara reflex. Y en los sensores CMOS puedes reducir y aumentar la ganancia y el offset, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Esto quiere decir que si yo considero que para mí el tiempo de exposición en RGB y en L es correcto, no quiero alterar el tiempo de exposición, pero yo hago una foto y veo que la imagen está sobreexpuesta, es decir, tiene demasiada información, se me queman los núcleos, saco información relevante de la nube, está sobreexpuesta, le sobra señal, ¿no? Entonces lo que tengo que hacer es bajarle la sensibilidad ISO para hacer el mismo tiempo y sacar menos información, saturar menos la imagen. ¿Qué ventaja tiene el bajar la ISO? Bueno, pues que ganas calidad y eficiencia cuántica, ganas señal ruido. Porque al tener el sensor trabajando menos excitado, por así decirlo, menos forzado, pues haces que la relación señal-ruido o la eficiencia cuántica sea mayor. Por contraposición, si vemos que la foto queda subexpuesta, pero los tiempos son los que son y no quiero alterarlos, lo que tengo que hacer es subir la ISO con el efecto contraproducente de saber que vamos a perder calidad en cuanto a relación señal-ruido y eficiencia cuántica. Y pongo también una coletilla aquí en el truco diciendo que, ojo, hay que recordar que los valores óptimos en cámaras reflex de ISO suele ser entre 800 y 1600. La ISO, un poco de culturilla general, la ISO no es más que un certificado, por así decirlo, es un estándar en las cámaras reflex que me determinan, por así decirlo, los valores óptimos de ganancia y offset del sensor.
antes de que salieran las cámaras reflex digitales, las cámaras reflex también trabajaban con unas ISOs, pero las ISOs no se configuraban en las cámaras. Las ISOs venían configuradas en el propio carrete. El propio carrete tenía una determinada sensibilidad. Había carretes de ISO 100, es decir, el carrete era más oscuro o más claro y era más sensible o menos sensible a la luz, a la exposición de la luz. El propio carrete se llamaba ISO 100, es decir, cumplía unos parámetros de calidad ISO, ¿vale? Y de ahí viene que en reflex digitales se le llame ISO a la sensibilidad que le damos digitalmente. De esos carretes antaños, ¿vale? Que teníamos carretes de ISO 100 hasta ISO 800. Eso eran las ISOs naturales, de ISO 100 a ISO 800. Lo que pasa es que con el mundo digital, pues hemos abierto un campo de manera que podemos estirar el ISO hasta 1600, 3200, 6400, 12800. Pero realmente el ISO natural de las fotografías van hasta 800 y como máximo 1600 y como tope ya 3200. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo trabaje con una cámara reflex digital, las ISOs óptimas suelen oscilar entre 800 y 1600 porque eran las ISOs óptimas puras que existían cuando no existían las cámaras reflex digitales, que eran las cámaras reflex analógicas, que eran carretes con un carrete, con un rollo de foto que era muchísimo más sensible a la luz. Entonces tenías carretes de ISO 100, de ISO 200, 400 y 800. El de 800 era carísimo, yo recuerdo que el 800 era carísimo y además venían pocas fotos, podías hacer pocas fotos analógicas con él. Y el de 100 era mucho más barato y venían muchísimas más fotos. Es así. Ahora con las reflex digitales el número de fotos es infinito porque podemos hacer todas las fotos que queramos, ¿vale? Y la sensibilidad pues es tan sencillo como cambiar un parámetro en la cámara. Esa es la ventaja de las cámaras reflex digitales y lo que nos abrió un mundo a poder fotografiar de manera espectaculares fotografías del universo y del cosmos, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí viene el parámetro ISO, del que las cámaras reflex digitales y las cámaras reflex, las cámaras reflex analógicas tenían un carrete con una determinada certificación ISO, la 100, la 200, la 400, la 800. En digital, pues han mantenido el mismo certificado, pero no hay carrete, simplemente es una configuración digital. Y lo que hace referencia es, pues ISO 100, una determinada ganancia y offset del sensor. ISO 200, una determinada ganancia y offset del sensor. ISO 400, una determinada ganancia y offset del sensor. Y así sucesivamente. Entonces, la coletilla que yo pongo aquí es que las cámaras reflex tienen unos valores óptimos para trabajar esas ISOs. Y suelen ser entre 800 y 1600. Hay cámaras más modernas que permiten ampliar ese margen de 400 a 3200. Pero las normales, las actuales del mercado, suelen oscilar entre 800 y 1600. Entonces, trabajar a ISOs por encima de 800, 1600 o incluso ya 3200, estamos bajando la eficiencia cuántica de la cámara y por tanto no merece la pena trabajar y apilar fotografías, hacer muchas fotos de ISOs 6400, por ejemplo. Entonces, bueno, esto es un poco de culturilla general de cómo funcionan las ISOs en las cámaras. Y ya está. Esto es, perdonar que haya pasado de la explicación de CC, CMOS, monocroma, reflex, pero es que son cosas que se me van ocurriendo y las voy introduciendo en el tutorial. Entonces, bueno, y ahora sí, ya con esto hemos terminado. Ahora voy a explicar los sensores CCMOS. ¿Por qué hay tantos campos? Bueno, pues porque el sensor CMOS, CCD o CMOS monocromos no tienen matriz de Bayer y por tanto, pues si quiero capturar fotografías en color y en luminancia, tengo que hacer fotos con una rueda de portafiltros y poner un filtro rojo y hacer una batería de fotos. Un filtro azul, hacer una batería de fotos. Un filtro verde, hacer una batería de fotos. Un filtro H-alfa, si es una nebulosa de emisión, o sin filtro, si es una galaxia, por ejemplo, y hacer una batería de fotos. Por eso hay tantos campos, por eso hay 1, 2, 3, 4 en vez de 2. ¿Vale? Y luego el binning, que ahora más adelante explicaré qué es el binning. Bueno, ¿cuál es? Si os fijáis, como llevo diciendo, cada uno de los campos tiene una etiqueta que explica, ¿vale? Un poco en detalle qué es lo que hace, ¿vale? El número de fotos mínimas recomendadas para
sensores CMOS monocromas son 5 por cada canal, ¿vale? Y 15 en luminancia, ¿vale? Siempre el triple en luminancia. Entonces, bueno, pues imaginaos que yo voy a borrar todos los parámetros, ¿vale? ¿Vale? Imaginaos que yo quiero hacer la misma fotografía, 4 horas de exposición, ¿no? 4 horas de exposición en una cámara hacemos. Vamos a poner los parámetros aquí, ¿vale? En comparación, ¿vale? Hemos dicho que aquí eran 4 horas, 60-80, ¿vale? 4 horas, 15-20. Me salen 40 segundos, 120 segundos, 160 segundos, 480 segundos. Y aquí lo mismo. Bueno, pues si hemos dicho que aquí eran 15 en RGB, 20 en luminancia, bueno, pues como son 15, RGB, 15 entre 3 son 5R, 5G y 5 en B, ¿no? Pues ya está, pues 15 serían 5 más 5, 10 más 5, 15, el mismo. Y en luminancia, pues hemos dicho que vamos a hacer 20. Las mismas que le hemos puesto aquí, ¿no? Para tener valores aproximados. Y el binning vamos a poner uno por uno para empezar, que es con el binning que trabajan las cámaras reflex y las cámaras CCD a color. Fijaos ahora los valores que obtengo. Por un lado tengo número de fotos en RGB, 15 fotos, ¿vale? Porque al igual que las que venían aquí, número de fotos en RGB, número final de fotos en RGB, 15 fotos. ¿Por qué son 15 fotos en RGB? Porque son 5 fotos en R, 5 fotos en azul, 5 fotos en rojo, 5 fotos en verde y 5 fotos en azul. Total 15. Tiempo total de integración en el canal R, 1600 segundos. Tiempo total de integración en el canal verde, 1600 segundos y 1600 en azul también. Tiempo total de integración en luminancia, 9600. Número de fotos totales en luminancia, 20. Tiempo total de integración en RGB, 4800 segundos. Es decir, si nos fijamos, en vez de dedicarle 2400 segundos, le estoy dedicando 4800 segundos al color. ¿Por qué? Porque el sensor no tiene lo que se llama la matriz de Bayer. Y yo, para capturar las fotos en R, G y B, ¿vale? Tengo que poner un filtro R delante del sensor, un filtro verde, green, delante del sensor y un filtro blue, azul, delante del sensor. Por eso las cámaras monocromas siempre trabajan sí o sí con rueda portafiltro, porque si no sería un coñazo estar quitando la cámara, pongo el filtro rojo, quito la cámara, pongo el filtro verde, quito la cámara, quito el verde y pongo el azul. Así continuamente, eso es un coñazo. Entonces las cámaras monocromas profesionales es 100% recomendado trabajar siempre con una rueda portafiltros. Y si puede ser electrónica, mejor para no estar levantándote para ir al tren óptico, tocar el tren óptico y tocar la ruedecita para cambiar el filtro. Si puede ser electrónica, mejor. Al final son 480 segundos en luminancia, ¿vale? Y 320 segundos por cada canal RGB. Si nos fijamos, estamos capturando el mismo tiempo en luminancia, pero estamos capturando más tiempo en cada uno de los canales. Conclusión, sale la misma información, pero salen fotografías muchísimo más coloreadas, por así decirlo, ¿no? O muchísimo más detalladas el color, porque utilizo todo el sensor para capturar cada uno del rango del espectro electromagnético. No utilizo una matriz de Bayer que me divide cada píxel en diferentes colores y todo eso. No desbayerizo. Simplemente utilizo todo el sensor, le pongo un filtro R y todo el sensor trabaja como filtro R. Le pongo el filtro verde y todo el sensor trabaja como filtro verde. Le pongo el filtro azul, todo el sensor trabaja como filtro azul. Le pongo el filtro H-alfa y todo el sensor trabaja como el filtro H-alfa. Y aquí es donde viene en función el binning. El binning, generalmente, cuando se hace fotografías en RGB más luminancia, se utiliza un binning por 2 para el RGB. ¿Por qué? Porque a nosotros la información nos interesa capturarla en la luminancia, en el filtro que emita esa nube o esa galaxia o el objeto que estemos capturando. Entonces, el binning lo que te hace es que si el sensor, por ejemplo, tiene 16 píxeles, ¿vale? Si tú trabajas a binning por 2, haces que el sensor tenga 8 píxeles. Es decir,
en vez de utilizar 16 píxeles, utilizas los 16 píxeles, pero de dos agrupados de dos en dos. ¿Qué es lo que haces con esto? Bueno, pues consigues que el sensor sea más el doble de sensible, porque estás cogiendo cada píxel y haciendo que cada píxel sea el doble de rápido. ¿Vale? Entonces trabajas con el sensor a binning por 2 solamente para el color, porque al multiplicarlo lo que estás haciendo es bajarle los megapíxeles que tiene la cámara. Dicho de otra manera, si yo tengo una cámara con un sensor de 16 megapíxeles, que esa es la resolución que me permite esa cámara, ¿vale? 16 megapíxeles. Si yo trabajo en binning por 2, voy a pasar de una cámara de 16 megapíxeles a una cámara de 8 megapíxeles. 16, binning por 2, 8. 16 millones, binning por 2, 8 millones. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Estoy reduciendo el poder resolutivo de la cámara, pero estoy multiplicando la sensibilidad, el poder sensible de ese sensor por 2. Y vosotros diréis, pero entonces si reduces el poder resolutivo, pierdes detalle. No, porque el detalle lo hago con la luminancia, que sí lo hago a 16 megapíxeles. Es decir, la luminancia, trabajo en binning por 1, 16 megapíxeles, pero el color trabajo en binning por 2 porque sacrifico la calidad, por así decirlo, o el detalle de la foto. Porque a mí lo que me interesa es capturar el color, pintar la imagen. La imagen, el detalle ya lo he sacado con la luminancia. La RGB solamente me interesa pintar esa luminancia. Entonces puedo trabajar con binning por 2, con binning por 3, con binning por 4, con el binning que me permite la cámara. Eso es lo que hace el binning. Entonces, si nos fijamos, si yo trabajo en binning por 2 en una cámara RGB, al poner aquí binning por 2, lo que estamos viendo es que el tiempo de integración de cada canal se reduce a la mitad y el tiempo en canales RGB se reduce a la mitad. Con lo cual es lo mismo trabajar con una cámara monocroma en binning por 2 en RGB y en binning por 1 en luminancia que en una cámara CMOS trabajando todo binning por 1. ¿Cuál es la diferencia entonces que hay entre una cámara CMOS a color y monocroma? Pues la sensibilidad del sensor. Que si la CMOS era 4 veces mayor que la reflex, la CMOS a color, o la CC o CMOS a color, era 4 veces más sensible que la reflex, porque necesitabas 4 veces menos de tiempo para capturar la misma información, o la reflex 4 veces más de tiempo para capturar la misma información que la CC o CMOS color, pues en una monocroma no es que vas a trabajar en 2 horas y media, que podías hacerlo. En vez de trabajar en 4 horas, trabajas en 2. No es que fueras a trabajar en 2 horas, que podrías hacerlo. Sino simplemente que en esas 4 horas capturas el doble, el 4 veces más de información, porque estás utilizando todo el sensor entero para cada uno de los canales. Estás utilizando todo el potencial del sensor para capturar el canal rojo, el canal verde y el canal azul. El coñazo, la rueda portafiltros, que tienes que andar cambiando de filtros. Pero al final son fotos muchísimo mejores. Sin embargo, últimamente se ha demostrado, ¿vale?, que los sensores CMOS están evolucionando tan rápido que le están comiendo el terreno a la sensibilidad de las cámaras monocromas. De manera que la diferencia que tú detectas entre capturar entre hacer 4 horas en reflex y 4 horas en CCD CMOS a color, la diferencia que detectas entre una foto u otra en cuanto a relación señal-ruido, intensidad de información que coges, calidad de la fotografía, hay una diferencia sustancial. Sin embargo, hoy en día en una cámara CCD o CMOS a color y una cámara CCD o CMOS monocroma no hay tanta diferencia. No se nota tanta diferencia. Hay que ser muy puristas y ser muy bueno procesando fotografía para sacarle todo el detalle a una cámara monocroma. Porque hoy en día los sensores CMOS están evolucionando tan rápido que prácticamente llega a eficiencias cuánticas similares a las del CMOS monocromo, aunque sacrifiques el sensor metiéndole una matriz de Bayer. Pero bueno, esto ya depende de la inversión que tú quieras hacer y a lo que vayas a dedicar la cámara. Porque claro, la cámara monocroma la puedes dedicar a otro tipo de trabajos. Por ejemplo, puedes hacer espectrografía, la puedes utilizar a ciencia,
estudio de estrellas variables, estudio de espectros, cálculos la puedes utilizar para calcular los gases de un planeta. Con la color no puedes porque tiene una matriz de Bayer que te distorsiona toda la información que viene. Entonces, digamos que no le puedes poner un filtro fotométrico para hacer fotometría a una cámara a color porque no trabajarías sacrificando el 75% del potencial de esa cámara. Entonces, si te vas a dedicar a astrofotografía, mi recomendación es que si estás empezando con cámara reflex, te pilles una cámara CCD a color. Y si en un futuro te vas a dedicar, aparte de la fotografía, te vas a dedicar a otras ciencias de la astronomía, pues que te pilles directamente una cámara monocroma y hagas una inversión en cuanto a cámara monocroma y rueda portafiltros y los filtros correspondientes, porque al final le vas a sacar rendimiento. Como vemos, el tiempo dedicado es exactamente lo mismo en una cámara CC o CMOS monocroma, 4 horas. Lo que pasa que, claro, pues voy cambiando de filtro. Cada 5 fotos de 160 segundos, en este caso, cada 5 fotos de 160 segundos cambiaría. Es decir, un ejemplo práctico en la vida de esto sería: yo pongo la cámara, pongo la rueda portafiltros en canal, está el objeto, como he dicho, ¿no? 30 grados, pongo la cámara en canal R. Canal, cámara, rueda portafiltros, filtro R y hago 5 fotos de 160 segundos. Es decir, 800 segundos totales, que son más o menos, no llega a 15 minutos. 10 minutos o 12 minutos. A los 12 minutos ya he acabado de hacer las 5 fotos, cambio al filtro verde y hago otros 10 minutos. Cambio al filtro azul y hago otros 10 minutos. ¿Tienes que estar más pendiente de la cámara y de las fotos? Sí. ¿Se puede programar con un script para que lo haga solo automáticamente? Si los filtros son parfocales y no eres purista a la hora de reenfocar, sí podrías hacerlo. Pero en mi caso, pues yo preferiría quedarme delante de la cámara y por lo menos hasta que haya capturado todas las fotos RGB, pues dedicarle estar, pues eso, o sea, al final le tienes que dedicar 15 minutos, pues 15 minutos cambia de filtro, 15 minutos cambia de filtro, 15 minutos cambia de filtro. Y ya cuando voy a la luminancia, como voy a hacer 20 fotos de 600 segundos, pues al final son 12.000 segundos, ahí ya sí la dejo disparando y puedo relajarme a hacer otro tipo de cosas. ¿Vale? Eso es más o menos cómo funciona cada una de las cámaras y yo espero que con esta calculadora de exposición, que son valores orientativos, no quiere decir que lo puedas hacer así, sino que te orienta aproximadamente cuánto tiempo tienes que dedicarle a cada uno de los canales. Y ya está, no tiene mucho más misterio, esto es así. Así que bueno, pues si tenéis dudas, me lo podéis comentar en la descripción del vídeo y una vez más, acordaos que en cada una de las celdas tenéis una descripción explicando qué es lo que hace cada uno de los campos y qué es lo que tenéis que rellenar. Entonces, nada más, esto es todo. Si tenéis cualquier duda, pues ya me contáis. Espero que os haya gustado el tutorial y que esta horita que habéis pasado conmigo haya sido amena. Y nada más. Muchas gracias por vuestra atención y si queréis suscribiros a mi canal, pues ya sabéis lo que tenéis que hacer. Os ponéis a suscribiros, comentar y todo lo que queráis y yo en la medida de lo posible os contesto a las dudas que tengáis de esta calculadora de exposición. Gracias y una vez más, bienvenidos. Hasta luego, chao.